Bien, ya se está grabando. Primero que nada, otra cosa que se me pasó. Hacemos la pregunta y así como nos fuimos pasando la bolita, entre comillas, al final de la participación, si no hay alguien que levante la mano, o sea, que diga, no manches, se me prendió el foco y de qué tal, yo levanto la mano y le sigo a tal, pues puede esa persona que acaba de hablar pasarle la bolita a alguien más, quien sea. Si alguien de plano no quiere hablar, eso también se vale, ¿eh? No están obligadas y obligados a hacerlo, ¿verdad? Pero la intención es que podamos hablar todas y todos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿qué significa para ti el cuerpo como territorio? ¿Alguien gusta iniciar? ¿Qué significa para ti el cuerpo como territorio? Adelante, Jesús. Bueno, lo hago para romper el hielo más que nada, pero lo que pude ver en la lectura, algo que me llamó mucho la atención era de la feminización de una nación entera, pues de un pueblo, comenzando por eso. Y esto se veía como que algo que podías saquear, ¿no? Algo que podías violar, algo que podías saquear y algo que podías violentar, pues. Entonces, algo que yo sé, bueno, que había leído muy brevemente es que pues la parte del machismo nace un poco de la agricultura, pues de esta preocupación de que veas a la mujer como un futuro capital, algo en lo que vas a heredar próximamente. Entonces veo de esa manera como que a la mujer como una vasija en la que vas a heredar tus tierras, en la que vas a heredar tus animales. Entonces de esa manera veo como esa parte, ¿no? Sobre todo pues, relacionado con la lectura, de ver al cuerpo a a la mujer básicamente como una incubadora, por así decirlo. ¿Le paso la bolita a alguien? Sí, ¿verdad? Va, va, va. ¿Dónde está el de filosofía? Me da curiosidad de escucharlo. Joel. Era Joel. Es que sí, soy muy curioso, perdón. Joel. Le Ahí paso la está. bolita. Soy de Ahí está. filosofía y hago honor a... Soy muy torpe con las interfaces de la técnica. Nah, no es cierto. Eh, interesante cómo rompes el hielo, Juan. Esto de que venía en la lectura, cómo se ha feminizado, cómo el hecho de ponerle esta categoría de femenino a los territorios o a los grupos étnicos para dominarlos, ¿no? Cuerpo como territorio, se me hace fuerte la pregunta, porque creo que últimamente algo que he pensado, no sé, es pensar el cuerpo, inclusive en el teatro o en la vida cotidiana, ¿no? Pensar el cuerpo como más allá del cuerpo jurídico o de mi experiencia de cuerpo, ¿no? Claro, el cuerpo es esta mediación pues con esto que podemos llamar cuerpo, ¿no? Pero como territorio es decir, que el cuerpo también está más allá de este yo moderno, y eso es muy, pone en jaque, creo que el pensamiento dominante, ¿no? Y no sé bien qué sea a nivel de categorías de pensamiento, pero creo que definitivamente no es lo que se ha entendido por cuerpo, este cuerpo que se puede violar, que es, como lo decía Juan, ¿no? Que se puede instrumentalizar, que ha sido el cuerpo de la mujer y que se ha extendido a todo lo que le llaman femenino, a la naturaleza. Entonces, eso definitivamente no es este cuerpo que que se busca reivindicar, ¿no? Y algo que decía la lectura al final, algo de los grupos étnicos que oscilan entre, no me acuerdo si las naciones y la nada, eso me gustó mucho, eso de la nada, ¿no? Como que siempre se tienen que estar reivindicando. Eso, o sea, como el cuerpo, nuestro cuerpo y nuestro territorio que están unidos, ¿no? No es que el cuerpo esté separado del territorio ni de los seres que lo habitan, las personas, ¿no? Las mujeres, los hombres y, y todes. Se tiene que estar reivindicando, ¿no? Y se tiene que estar zafando de esos lugares que lo colocan en un lugar de explotación, de extracción, de exterminio, etcétera, ¿no? Entonces,
creo que el cuerpo es una resistencia que no se puede llegar a nombrar del todo, igual que el territorio, ¿no? Y ya paro porque sí. Y le paso la bolita a Mariana. Hola, pues está interesante la pregunta, creo que sí está algo profunda y me quedé pensando lo que venían diciendo, pero pues sí, el cuerpo como territorio creo que implicaría ver el cuerpo más allá de algo físico o individual o incluso biológico y como decían, empezar a reconocer cómo está influenciado por las relaciones sociales, la cultura y como mencionaba la lectura, pues las estructuras de poder, ¿no? Cómo impacta todo este contexto, cómo nos impacta. Y yo le paso la bolita a Nadia. Bueno, creo que concuerdo bastante con las aportaciones que han hecho los demás. A mí se me viene a la mente como esta cuestión de algo que se puede poseer, algo sobre lo que se puede tomar control, cosa como plantear, en este caso obviamente, bueno, se habla más que nada del cuerpo femenino, pero independientemente del género, o sea, como un objetivizar a la persona, a este ente del cuerpo, separar al cuerpo de lo que es la persona y como usar esto como un medio para un fin. No sé, siento que eso es como lo que pienso. Gracias, Ay, la Nadia. bolita, se me olvida la bolita. Eh, ¿La vuelvo a pasar ok. Bueno, yo le paso la bolita a... Ay, espérenme que no veo los nombres. Andrés. Muy bien, muchas gracias, compañera. Bueno, el cuerpo como territorio, a mí me hace sentido vinculándolo un poco a la filosofía de la liberación. Digamos que previo a la modernidad, como modelo civilizatorio impuesto, en este caso por los europeos, para nuestros pueblos originarios, no había ese dualismo antropológico que plantea René Descartes, ¿no? En sus meditaciones metafísicas, donde habla de la res extensa, ¿no? Donde la naturaleza es concebida como una cosa, un objeto al cual yo puedo instrumentalizar. Laura Herrita Segato le denomina una pedagogía de la crueldad, ¿no? En el momento en el que instrumentalizo o cosifico a la naturaleza como un medio para mi fin. Es decir, el árbol puede ser madera y la madera la puedo mercantilizar. Pero para nuestros pueblos originarios, el árbol es un espíritu. Es decir, es un organismo vivo, ¿no? Que comparte los mismos aminoácidos que yo tengo, ¿no? Es decir, para nuestros pueblos originarios, la naturaleza es un sujeto. Entonces, diríamos que no es que la naturaleza esté afuera, nosotros somos naturaleza. Dentro de esta visión de nuestros pueblos originarios, no es que la montaña esté por allá y yo estoy por acá. No, 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 sino que nosotros estamos encarnando de alguna manera la propia madre tierra, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esta dicotomía de este dualismo antropológico, pues se nos impone a partir de la modernidad, ¿no? Por ahí Bolívar Echeverría, en un libro que se llama Modernidad y Blanquitud, la imposición de la blanquitud, plantea cuáles son las tres principales características de la modernidad. La primera es la desacralización de la naturaleza. Precisamente a partir de que los europeos llegan a imponernos su modelo civilizatorio, la naturaleza se le saca lo sagrado y se convierte ahora en un objeto al cual yo instrumentalizo. Otra característica que da Bolívar es la secularización de lo político y el individualismo, es decir, el individuo que se plantea como aislado de la comunidad, que ya no encarna dentro de lo nosótrico, de ese pensamiento de nuestros pueblos originarios que de alguna manera se concibe como una unidad colectiva, ¿no? Entonces el cuerpo como territorio para mí, de alguna manera es orientado hacia esa visión integral de nuestros pueblos originarios. Le paso la palabra, no recuerdo quién siguió después de mí. Hay un compañero que habló de educación popular, la verdad me interesó mucho porque yo me llevo a cabo ese tipo de actividades. No sé si el compañero ya pasó, o si no, me gustaría escucharle a él. Eduardo Pinto.
Hola, gracias, Andrés. Sí, bueno, yo, digamos, yo podría decir que comprendo el cuerpo territorio como una reivindicación, ¿no? del pensamiento colonial, ¿no? Y creo que Andrés le da como mucho sentido ahora que explica, ¿no? Como, o sea, me parece que es la forma integral, ¿no? Como en cómo lo expresó. Y creo que sí, no sabría, no sé, o sea, no sé, creo que es como muy abrupto decirlo, pero como pienso que es una forma estratégica, ¿no? De hacer un reconocimiento político desde lo que sucede, digamos, en este caso con la feminización de los procesos, ¿no? Y pienso que en ese sentido es como la reivindicación, ¿no? De reconocerse que el primer territorio que se defiende, pues no es lo que comprende el Estado-Nación, ¿no? Sino es, pues es justamente como el cuerpo, ¿no? Que atraviesa dolores, que atraviesa digamos, el desplazamiento forzado, que atraviesa la violencia patriarcal, que atraviesa la violencia institucional, vicaria, etcétera, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, pienso que en este caso las mujeres, ¿no? Sobre todo indígenas, que también ese concepto de indígenas para mí es como muy fuerte poder nombrarlo. Bueno, porque además en Chiapas, digamos, los procesos de del zapatismo, por ejemplo, ¿no? Como, pues sí, reapropian el concepto indígena, pero también es como darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y hasta ese momento no lo entiendo del todo, porque además es una pregunta que tengo, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con la idea de que es una reivindicación, ¿no? A la modernidad colonial, y que, bueno, como buscan desheredarla, ¿no? De todo lo de que toda la estructura del Estado-Nación como les ha impuesto, y a partir de ahí, bueno, es como que es importante como reconocer que antes de salvar, digamos, cualquier tierra, ¿no? Está pues la vida también creo al centro de todo esto, ¿no? Y la vida como, no sé, quizá Joel pudiera explicar como más, como Joel y Andrés más filosóficamente el concepto de vida, ¿no? Pero eh, como más complejo, ¿no? En ese sentido, o sea, la vida como desde la naturaleza, el buen vivir, ¿no? El buen estar, ¿no? Eso. Ujú. ¿A quién le pasas la bolita, Eduardo? Muchas gracias. Ups. Y bueno, le paso la palabra a Jennifer. A mí. Bueno, a mí ese tema se me hace bien, bien chido, ¿no? Lo vimos en una clase con una maestra, el cuerpo como territorio. Y siempre que pienso al cuerpo como territorio, me llega a la mente las palabras de Adriana Guzmán, una feminista comunitaria increíble. Ella habla que el ver el cuerpo como territorio nos hace ser conscientes de que es a partir del cuerpo que hemos aprendido a violentar, a saquear, a un montón de cosas, ¿no? Que actualmente en la sociedad nos dañan a nosotras, humanas, humanos. Y, y creo que para mí el cuerpo como territorio significa saber que es el primer espacio que habitamos, ¿no? Y que aprendemos a través de nuestro cuerpo, y es con nuestro cuerpo también la forma en la que sanamos. Y pues sí, le voy a pasar la bolita a Yami. Yo, bueno, me encantan las opiniones que dan todos y es como, wow. Yo estaba muy de acuerdo con lo que decía José. Hace poquito volví a ver el video sobre Lorena Cabral. Ella es una feminista comunitaria. Ella es de Guatemala y tiene un video llamado, ay,
Mi cuerpo como territorio, creo que sí, ahorita les paso el link, la verdad es un video muy, muy, muy interesante y cada que quiero aprender un poco más sobre mí, vuelvo a ese video y lo veo. Bueno, bueno, decía, mi cuerpo como territorio es para mí como algo, significa entender como decía yo, es el primer espacio donde vivimos, pero más que donde vivimos, donde construimos nuestra identidad y ejercemos nuestra autonomía. Se me hace un poco muy ambiguo decir que es muy parecido como a un territorio, ya que en él también se manifiestan relaciones de poder, pues, la cultura, nuestra historia y las experiencias que vivimos. Eh, Siento que pues nadie debería de decidir sobre él ni imponer formas de control o de violencia. Entonces, escuchando a Lorena, me pareció muy interesante porque ella nos explicaba que la defensa del territorio no solo se refiere a la naturaleza o a la tierra, sino pues también al cuerpo de las mujeres, porque ambos han sido históricamente controlados y explotados. Entonces, pues creo que mi cuerpo como territorio es mi primer territorio de defensa. Esa frase me gustó mucho y creo que me resuena mucho en la cabeza y creo que le puedo pasar la bolita. Ah, ay, a Dani. Creo que sí está Dani aquí o ya se salió. Acaba de Ay, salirse, se no sé, salió. como que está así entrando y saliendo, no sé. Mm, Creo que a nadie ya había participado. Sí, ¿verdad? Sí. Se la pasa entonces. Dejemos que Mariana nos comparta su opinión. Mariana. Que yo también ya había participado. ¡Ay, no! ¿Quién Creo que falta entonces? falta Eduardo Fuentes, ¿no? Sereno y Eduardo. Eduardo. Ajá. Sí. ¿Y les late si esta última participación y continuamos a la siguiente pregunta? Si alguien más no tiene algo que comentar después de Eduardo. Va, yo lo asocio como con el cuerpo como territorio inexplorado, como que estamos muy contaminados por el raciocinio, la visión, y me acuerdo de esta frase de Antonio Escotado donde decía que es de lo único que puedo ser dueño, de la epidermis hacia adentro. Entonces también el cuerpo como libertad para mí, por un lugar también espacio de reconocimiento, y a la vez para el otro como un sitio de explotación o como un sitio de utilidad, ¿no? En ese sentido productivo. Y por el momento es eso. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Eh, la pregunta que sigue sería, ¿cómo se ve la colonización en mi cuerpo? Faltaba en la ronda pasada de participar Sereno, pero si alguien más quiere levantar la mano, adelante. Porque creo que va en el coche. Va manejando el Sereno. Sí. No, pues le doy, yo estaba viendo a ver si alguien se prendía, pero si no, yo le doy. Dale, dale. Híjole. A ver si no me descarrilo, no en el carro, sino en el compartir, pero yo pienso que desde pequeño, esta parte de tener a mamá de ciudad y papá de rancho, de pueblo, pues fue así siempre como entender una relación con el cuerpo distinta, ¿no? Y que, pues bueno, yo en mis distintas etapas pudiera dar referencia de una experiencia que ha venido cambiando.
pudiera hablar de varios rasgos, ¿no? Desde un color de piel de niño que era blanco, y que con el paso del tiempo, pues también ha habido como, pudiera hablarse así como de una especie de descuido de no me importa quemarme, ¿no? Eh, pero con ello ha venido también como ciertas opiniones, ¿no? Al respecto, así como de, ¿qué te pasó? Tú eras blanco de chiquito, ¿no? Incluso también como si fuese algo, como has perdido algo bueno de ti, de tu apariencia, ¿no? También creo que esta parte del cuidado del cuerpo, les comparto que la semana pasada me hice estudios y salí mal, obviamente, en esta parte de no cuidar la alimentación, de descuidar, envolverme en una vida demasiado sedentaria, ¿no? Eh, 2 o 3 años sin hacer ejercicio, comer todos los días en la calle y bueno, habitar el cuerpo desde esta como inconsciencia, desconexión, hasta cierta como ingenuidad, porque pues todo este tipo de temas me, me cautivan mucho, ¿no? Me generan mucha reflexión, pero bien dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Viene esta parte así como de que tanto, pues, del estar intercambiando ideas, paso a otro momento en que la conciencia me lleva ya a una especie de identificar estos hábitos, ¿no? Pues no saludables que me perjudican, y, y que no cuestiono de una manera muy profunda quizás. Pero bueno, me va a quedar ahí porque yo me puedo alargar mucho y a ver si alguien más comparte, no sé, quizás algo más atinado a la pregunta, no sé. Venga, Yami. Yami, dale. Paso la bolita a la Yami. Es que ahorita que platicaban mucho sobre esto, me dio a entender como que para mí la colonización de mi cuerpo específicamente, creo que se puede ver mucho con las ideas que hemos aprendido todos de cómo debemos vernos, ¿no? Cómo comportarnos, cómo vivir para ser aceptados. Entonces, también mucho de esto refleja y se normaliza el control sobre el cuerpo de las mujeres. Ay, ¿te vas a participar, yo? Ay, perdón. Dale, dale. Ah, es verdad, ya me acordé. Entonces, bueno, volviendo. Entiendo que estas ideas no surgen de manera individual. Entonces, pues, pero forman parte de todos estos procesos históricos y culturales que siguen siendo presentes en nosotros, porque tenemos o se normaliza este control cuando se nos enseña cómo sentir vergüenza de nuestro cuerpo o a cómo priorizar las expectativas de los demás sobre nuestras propias decisiones. Entonces, siento yo que esto es como, no sé, también me quedé mucho como con lo que nos decía Andrés, nos compartía sobre esta colonización, ya que, pues, si lo metemos como un poquito de esto, nos hablaba que pues, no solo significó la ocupación de tierras, sino también el control sobre cuerpos, como de las mujeres indígenas, metiendo un poco también de la info de la lectura, ya que pues durante esta conquista se impusieron nuevas formas de pensar, nuevas formas de creer y de vivir la sexualidad, y pues ejercer violencia física, tanto sexual como un mecanismo de dominación. Entonces, no sé, hablar del cuerpo como territorio colonizado eh, me hace pensar que es como una estructura que se nos impuso, ¿no? Desde que crecimos, desde que vamos viendo los demás y vamos como viendo este reflejo. Sí, concuerdo mucho con lo que dice Yami. Y además, pues, pensar en cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Y lo que deseamos o a lo que aspiramos, también dictado por, por, por otras personas, ¿no? Se me hace bien
poderoso cómo es que se han hecho unas manifestaciones tan gigantes para poder entrar en nuestra cabeza y sentirnos nosotras como mujeres, solamente completas si es que llegamos a tener hijas, hijos, a casarnos, cómo se va dictando, cómo debe de ser nuestra vida, ¿no? La forma en la que tenemos que ser, vestirnos, se me hace sorprendente y pienso mucho también en esto que dice Yami acerca de, pues, cómo en la colonización violaron hubo así violaciones sorprendentes donde además de reafirmar el poder que, que tenían, pues es una de las formas más eficientes de colonizar a nuestros cuerpos, ¿no? Porque eh, pues dejan un producto que se gesta en el cuerpo de una mujer indígena, en un cuerpo oprimido, sexualizado, violentado, a más no poder. Entonces, es sorprendente cómo venimos arrastrando con un chorro de cositas que hasta ahorita nos siguen invadiendo y que pensamos que son como ya nuestros pensamientos muy cotidianos, ¿no? De decir, ay, sí, déjame maquillo, déjame rasuro, no sé. Hay un montón de violencia dentro de todas estas acciones cotidianas que hacemos y que muchas veces decidimos dejar de hacer como una forma política de resistirnos a todo esto que nos ha traído la colonialidad. Y sí, Yo creo que también, aparte de lo que comenta Joss, ¿no? Am, podemos notar la colonialidad de nuestros cuerpos a través de los diferentes malestares, ¿no? Por ejemplo, ocasionados por comidas chatarras, por agua que no está limpia, ¿no? Agua contaminada, ¿no? Por diferentes cositas así, ¿no? Batallas incluso que no se ven, o sea, pero pues que nuestro cuerpo, pues probablemente por dentro esté librando de que no, güey, de que ya es una bomba de azúcares la que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Pero estas formas de alimento, estas cuestiones de los azúcares, de las cosas así que hacen mucho daño, pues son comida que nos traen, ¿no? De otras partes y nos la ponen como algo accesible porque ya estás ocupadísimo trabajando o estudiando y ya te tienes que comer algo de rapidísimo, entonces ahí te va a echar una rebanada de pizza, ¿no? O mejor no cenes, o todas estas cosas, pues también van repercutiendo, ¿no? Van matando al cuerpo, es una muerte de la cual muchas veces no nos damos cuenta, a veces sí, cuando salen las enfermedades, u otras que a la larga comienzan a pasar factura, ¿no? Yo creo que también ahí se puede sentir y vivir o pensar en la colonialidad en nuestros cuerpos, ¿no? Sometiéndolos justo como un territorio más, ¿no? Y bueno, también la respiración, o sea, por ejemplo, ahorita estoy en Vallarta porque soy de acá, pero yo estoy en Guadalajara y cuando voy a Guadalajara al respirar, también luego, no se siente así el aire pesado, lastima la nariz, o sea, y todo esto gracias a qué? A cientos de fábricas que están ahí todo el día dándole en la torre pues sí, o sea, a todo el medio ambiente que hay, ¿no? Y al aire, o sea, proyectos inmobiliarios que tumban árboles, incendios accidentales, entre comillas, ¿no? Todo eso, pues, viene siendo parte de cuestiones coloniales, ¿no? Que terminan impactando directamente en el cuerpo. Eduardo. dale, Eduardo. Ay, perdón. Sí, bueno, yo pensaba justo, bueno, primero pensé decirles que la pregunta no la veía venir. Es una pregunta bien interesante, pero me hizo pensar, a ver, yo acompaño procesos de infancias. Tengo un proyecto que se llama Niñarquía, la promoción, ¿no? Niñarquía, espacios de participación. Y
pues la idea un poco es como en ese proyecto pensar a las niñas y a los niños y y las niñeces, las infancias, ¿no? Pues dentro de un espacio donde no tengan que pedir permiso al mundo, ¿no? Para jugar, para hacer, sentir, expresarse, ¿no? Se vale muchas cosas, aunque se regulan otras, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de ello, la pregunta que se lanzó me hizo pensar en el cuidado, ¿no? También algo que decía Yami es que, pues, digamos, lo colonial también, digamos, implantó, instaló como el cuidado, ¿no? A los cuerpos, femeninos, ¿no? Y algo que me he preguntado muchísimo dentro de todo este proceso de acompañar infancias es, eh, digamos, desde dónde pienso también el cuidado para con ellos, ¿no? Y con ellos, ¿no? Y como repienso mucho también el hecho de no reproducir como lastres de mi masculinidad con una orientación específica, ¿no? Y porque, pues bueno, sí, ser el LGBT no te quita lo machista, ¿no? Y entonces, pues me ha hecho repensar como mucho eso, y la pregunta me hizo sentido, ¿no? Y me hace pensar justamente en eso. También, bueno, lo decía porque muchas mamás, por ejemplo, entendían esto como una escuelita, ¿no? De regularización, y yo como que traté de explicar muchas veces que no es una escuelita de regularización, no es, porque además no regulo nada, ¿no? O sea, como si quieres decir un montón de cosas en tu niño, pues dilas, o sea, no, no, este es tu espacio. Entonces hice un trabajote así enorme porque me di cuenta también que las mamás veían este espacio como estas 2 horas que tú tienes a mis hijos, para mí son como importantes porque además me los quitas de encima, ¿no? Descanso un rato de ellos. eh, eh, también del papá, que pues, digamos, en un lugar donde yo vivo, pues es como son quienes siempre trabajan más, digamos, ¿no? Y entonces me hizo como ir pensando, 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 y bueno, le aposté muchísimo al cuidado, ¿no? Colectivo también, pero me hace como siempre, como estar en alerta, ¿no? Cómo atraviesa, porque además experiencias como muy personales es que a mí, por ejemplo, no me gusta que me abracen, ¿no? Y eso ha sido como un tema que he tenido que trabajar muchísimo con las niñas y los niños, porque son, pues digamos, sus propios procesos, ¿no? Y los míos, a ellos les gusta mucho como abrazar, ¿no? Correr y demás. Y bueno, he tenido como que ceder, digamos, algunas cosas porque también, pues, digamos, me aviento a conocer su historia, ¿no? Cómo viven en su casa, la ausencia del padre, ¿no? De la madre, del no saber cómo gestionar su frustración, ¿no? Este tipo de cosas. Y pues sí, es como bien interesante también como ir cediendo algunas cosas, ¿no? Como el abrazo, hemos llorado juntos, juntas, ¿no? Entonces eso también es como, o sea, la verdad es que me emociona mucho, me da como mucho sentimiento porque, o sea, pues el territorio no necesariamente es la comunidad donde vivimos, ¿no? Sino también es todo lo que pasa a nivel psique, ¿no? A nivel sociocultural. Por ejemplo, aquí hay avionetas fumigadoras y hay niños que tienen ya problemas en la piel, por ejemplo, ¿no? Y pareciera ser que está muy normalizado, porque si no se fumiga, bueno, se viene la mosca barrenadora, ¿no? El, no hay fruta, por ejemplo, el plátano no crece, el mango, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y entonces como que priorizan como todo lo que se puede comercializar, ¿no? Y no tanto como el cuidado, ¿no? Y eso es como bien interesante. Entonces, creo que la pregunta me hace pensar en eso, en el cuidado de hombres hacia con infancias y todo lo que implica, ¿no? Ujú. Creo que va Juan Jesús, ¿no? Va, va, va. Bueno, sí, yo a lo que iba, compartiendo mi visión
soy de cultura física y deporte y una parte que vemos es baile, básicamente. Y hablando con una compañera que hace ballet folclórico, me doy cuenta de me cuenta de una estupidez, que es una estupidez con toda la letra. Les piden una cierta altura a los participantes del bailable. Y eso es algo sumamente estúpido porque evidentemente el mexicano es chaparrito naturalmente y es como una cosa sin sentido. Entonces, es un baile de mexicanos para mexicanos y te exigen la altura de un europeo. Entonces, básicamente es algo estupidísimo desde a más no poder. Y está en eso, o sea, es un baile para mexicanos, de mexicanos. Si me quieres con la altura, el físico y el porte de un europeo, pues no, estás mal desde ahí. O desde que en el baile te ponen cierto favoritismo si estás delgado, si estás más alto, si estás güerito incluso, y es como que, bro, o sea, es un baile que se llama el, el guapango de Don Nicolás, ¿sabes? Y es de Veracruz y ahí hay esta gente afromexicana, es como, no necesito ser un ario, ¿sabes? No necesito medir 1,80, soy un muchachito de 1,67 y yo soy lo más realista que te puedes encontrar en el ballet folclórico mexicano. Entonces es una manera de colonización que tiene la actividad física, ¿no? Y también no solamente eso, sino que en el deporte, pues también hay cierto favoritismo a físicos altos, nada más porque sí. Entonces, como que muchas veces el ser chaparrito te puede brindar cierta ventaja de que tienes tu centro de gravedad más bajo, eres más ágil, puedes ser más rápido en ese tipo de aspectos, tanto en hombres como mujeres, y se van por el más grande o porque tiene ciertos rasgos más arios. Entonces, le tienen hasta cierta preferencia a una genética que no pertenece aquí, como que es una colonización que es algo un poco extraño, ¿no? No sabemos aprovechar nuestros propios cuerpos incluso. Es como si nos sintiéramos avergonzados, básicamente. Listo, sigue Mariana. Sí, yo la colonización de nuestros cuerpos la veo en la violencia que vivimos como mujeres y justo creo que se relaciona mucho con lo que decía Joss, de cómo de forma histórica hay como una imposición de normas sobre quién tenía el poder y quién era quien debía obedecer, ¿no? Y cómo se va justo normalizando la violencia desde algo que podría parecer pues casi cotidiano como el acoso callejero hasta cosas más extremas como la desaparición y cómo de alguna manera se responsabiliza a las mujeres de tener que tomar como precauciones constantemente para no ser víctimas de estas situaciones. Y otra cosa que me pasó, que la verdad es que me cuesta un poco hasta creer que sea lo que pasa en la realidad, es que tengo dos amigas de contextos diferentes que tienen parejas de un tono de piel más oscuro al de ellas y por esta situación sus familias rechazan que estén con estas personas. Yo de verdad cuando lo escuchaba me costaba un montón como comprenderlo y el argumento de las familias de ellas venía desde que no, como que no podían expresar que era el color de piel, aunque era eso, pero lo expresaban como de una forma de preocupación o de querer lo mejor para ellas. Em, y ya pues platicando con ellas, pues veníamos hablando de cómo de forma histórica se nos ha enseñado que, no me acuerdo muy bien cómo va el dicho, pero que bueno, se supone que para mejorar la raza, una cosa así, te tienes que ir como casando con personas de tez más blanca y así, ¿no? Que es como para avanzar. Entonces, bueno, ellas, las dos han decidido seguir con sus relaciones porque pues están con personas con las que se sienten bien y tienen relaciones sanas, pero sí es a costa de una desaprobación muy fuerte de sus familias. Y bueno, eso me parece muy fuerte como en este caso ellas están, pues podría ser como colonizadas en su cuerpo y cómo se les cuestiona, ¿no? Con quién eligen estar por algo mm, como el color de piel. Y sería todo de mi parte. Adelante, Nadia. Gracias, Mariana.
Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta, porque qué gran pregunta. La verdad sí me hizo pensar bastante. Considero que soy una persona que se expresa mejor de forma escrita que verbal, entonces escribí mi respuesta a tu pregunta y me gustaría leerla. La colonización en mi cuerpo se ve desde el exigirme encajar en estándares de belleza, en el querer entrar en moldes que tal vez no me pertenecen en búsqueda de una aprobación externa. Una exigencia que en última instancia viene instaurada desde la mirada del hombre, porque como decía la lectura, no hay colonialismo sin patriarcado. Una exigencia que viene a complacer deseos ajenos en lugar de dejar ser al amor propio y la aceptación por la simple naturaleza de ser un ser humano. Se ve desde el deseo constante de querer cambiar un detalle por aquí, un detalle por acá, para parecerse o acercarse a una figura hegemónica que, aunque yo no la mencione o la describa, todos y todas tenemos una idea de cómo es que ésta se ve en cada uno de los géneros. Y lo más triste es que es una cuestión no solamente psicológica, sino que además entre más nos parezcamos a esta figura, realmente hay beneficios mercantiles implicados. Hay un valor de mercado y privilegios que vienen entrelazados. Son ideas que no considero propias de la naturaleza del hombre descolonizado y son ideas que el propio sistema se ha encargado de normalizar, ya que al final del día, ¿quién de aquí no tiene inseguridades? Tener la inseguridad es la norma. Y si me cuestiono de dónde viene esto, me doy cuenta que esta transformación de la relación con el yo, con mi cuerpo, con cómo me veo, pues al final del día es un acto colonial. Y pues Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias. ¿A alguien más le gustaría responder esta pregunta o quieren que avancemos ya con la siguiente? Dale, Andrés. Bien, muchas gracias. Me han encantado todas las respuestas que nos han compartido. Brevemente, yo retomo un poquito otra vez a Bolívar Echeverría, esa tesis que se llama Modernidad y Blanquitud, en donde Bolívar hace una distinción entre la blancura y la blanquitud. La blancura tiene que ver con la pigmentación de la piel. Lógicamente, en esta obra él no se refiere a eso, sino a la blanquitud. Y la blanquitud tiene que ver, en este caso, con, diríamos que la introyección del etos capitalista. Ese etos tiene que ver con un modo habitual de habitar en el mundo y esa forma de habitar es repitiendo, reproduciendo los patrones de conducta, en este caso, de pues el sujeto que está dentro de la zona del ser, el varón, con una masculinidad hegemónica, que podríamos retomarlo en el pensamiento griego, ¿no? Para el griego era humano el que era blanco y propietario. La mujer no tenía alma y el niño estaba a mitad de camino, estaba en potencia. Entonces, Bolívar plantea cómo las latinoamericanas y los latinoamericanos buscamos siempre poder reproducir ese etos de la blanquitud para poder entrar a la zona del ser. El psiquiatra martiniqués de Martinica, Frantz Fanon, en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, da un ejemplo bien concreto, ¿no? De cómo el hombre o la mujer racializada, prácticamente en cuanto empieza a reproducir comportamientos, patrones de conducta, modos de ser del blanco, pues adquiere una aceptación y pareciese que su persona tiene una mayor valía, porque está reproduciendo precisamente un etos, un modo de ser, un modo de estar en el mundo, ¿no? Entonces, lo que escribió la compañera que me antecedió, la verdad, perdón, los nombres, soy muy malo para los nombres y como que todavía no los identifico, pero me gustó mucho lo que escribió la compañera porque pues va orientado ahí, o yo lo vinculo con lo que plantea Bolívar Echeverría. Y Bolívar dice, un hombre y una mujer latinoamericana, inconscientemente vivimos con el complejo de que jamás vamos a lograr ser igual de bellas o bellos que los europeos. Es interesante, ¿no? Lo que plantea ahí. Y bueno, muchas gracias. No, y a mí lo que se me ocurre escuchando a Andrés y a Nadia también, qué mejor ejemplo, o sea, ya más aterrizado todavía, que la creación del término moreno claro. No, yo no soy moreno, yo soy moreno claro. O sea, ay, es como de carnal, pues son moreno. No, moreno claro. O sea, como que todavía más cerca de lo blanco que tú.
Sí, perdón, rápidamente, el caso de Michael Jackson, ¿no? Ahí, con Stefano, ¿no? El piel negra, máscaras blancas, ¿no? Entonces, ese sujeto racializado que reproduce. Y lo que dices precisamente de esa identidad de soy moreno, pero claro, más cercano a la zona del ser, porque estar moreno es estar en la zona del no ser, del que tiene menos dignidad, ¿no? Muy bien. Sí, así es. Entonces, en medida de lo posible, ¿no? Que empecemos a dejar de usar ese término. Eso es una cosa que, pues yo creo que, por ejemplo, a mí también me llegó a tocar, ¿no? En su momento, yo creo que en secundaria, cuando todavía no lo pensaba bien, así como, moreno, claro, moreno, pero ya uno lo va pensando pero aún así, ¿no? Te sigues topando con mucha gente que lo sigue viendo así, ¿no? Moreno, claro, como que esa necesidad de aclararlo y viene justo por eso, ¿no? O sea, una búsqueda de que no, tú, esto es separación, ¿no? Tú no eres digno de esto, ¿no? Bueno, ¿les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Dios. ¿Yo? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo identifico el entronque patriarcal en lo cotidiano? Bueno, recordemos que el entronque, lo que se refiere más o menos en la lectura, es esta cuestión de, bueno, había un patriarcado, o sea, ya existente en las diferentes culturas, y pueblos, ¿no? Originarios, pero cuando llega el patriarcado, de los colonizadores, pues bueno, aquí hay un cruce, ¿no? Y se vuelve una forma, pues, más violenta, y pues mucho más explícita, ¿no? Que es lo que llaman aquí el entronque. Entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre o se nos ocurre, ¿no? De esta cuestión, ¿no? En lo cotidiano. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, ¿cómo identifico el entronque patriarcal en lo cotidiano? Y creo que Joel iba a iniciar. Adelante, adelante. Bueno, para romper el hielo, porque las respuestas y la pregunta estuvieron muy buenas todas, entonces sí hubo. Creo que te trabaste, Joel. Estás congelado. No, creo que ya te ves nada más el micrófono. Sí, ¿verdad? Ok. A ver, espérame. ¿Me escucho, verdad? Sí, me escucho bien. Sí. Muy adelante, bien. no. Va. Bueno, que decía que el cuerpo nos exige pensar precisamente porque nos sitúa nos sitúa históricamente en todo lo que dijeron, ¿no? Y pensando ese entronque, pues un poco lo que decía Rosa Luxemburgo, ¿no? De cómo el proyecto de acumulación originaria de violencias, que es lo que ahorita llamamos capitalismo, aprovechó todas estas de sistemas como puede ser los patriarcados ya existentes, pero lo hace para un proyecto aún mayor que es todavía más disciplinario con los cuerpos, ¿no? El proyecto de blanquitud, ¿no? El proyecto de patriarcado. Entonces, creo que ahora ese es el problema. Tenemos siglos de una violencia acumulada, ¿no? Siglos de violencia acumulada que se expresan en nuestras prácticas y en nuestros pensamientos, sentires, ¿no? En los afectos. Y todavía los separamos, ¿no? Todavía nuestras formas de construir conocimiento y eso están separadas de construir prácticas que nos hacen un poquito de eso. Por un lado está la teoría, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, con el entronque patriarcal, pues creo que esto, ¿no? Esto de, bueno, a mí me ayuda pensándolo en el aquí y el ahora, pensando cómo el patriarcado es sutil
en varias cosas que se han mencionado, ¿no? Mencionaron por ahí, de paso, me parece, creo que Eduardo Pinto, me parece, de paso, de la responsabilidad de los varones con las infancias, ¿no? Porque pues entonces, ¿cómo ese patriarcado tiene que ver también con un sistema donde la clase trabajadora también es sostenida por mujeres, ¿no? Que son las que crían a los niños, ¿no? Entonces, a mí lo que me todo donde no parece que hay patriarcado, sí lo hay, ¿no? Y cómo yo lo replico, o en los espacios donde estoy se replica de algún modo, como esto bueno, esto es claro en la responsabilidad de los varones y de las y los adultos con respecto a las infancias. También otra en los afectos, ¿no? Hablaron ahorita de proyectos de blanquitud, ¿no? Como cuando yo siento vergüenza o culpa, estoy cumpliendo estándares que se esperan de ciertos espacios del discurso social de mí, ¿por qué estoy sintiendo esta culpa, no? Es complejo porque no es nada fácil. O el agotamiento, ¿no? Yo últimamente digo, es que bueno, no sé si sea su caso, pero con muchos amigos estoy muy agotado. Pero digo, bueno, ¿cómo hacer que nuestra interacción social no sea un espacio de agotamiento porque queremos replicar, aunque no nos demos tanto cuenta, estos proyectos patriarcales, capitalistas y bla, bla, bla? Entonces, bueno, no sé bien qué dije, pero espero lo sigan comentando por allá. Y le paso la bolita no sé si nadie levantó la mano, a quien quiera, y si no, a Eduardo Pinto otra vez. Mira. No, Yamil, va. Sí, bueno, ahorita ya comparto con Eduardo. No sé, me ocurre, no sé por qué llegó a mi mente lo que está pasando en Afganistán. No sé si han escuchado acerca de este tema, pero aunque son contextos completamente distintos, ambos muestran cómo el cuerpo de las mujeres llega a convertirse en un territorio de control, ya es un territorio de control. Ya tienes este pensamiento, o sea, yo la otra vez me puse a pensar y dije, o sea, a los 12 años dejo de ser yo, a los 12 años dejo de ser mujer. Entonces, hoy en Afganistán muchas mujeres enfrentan restricciones sobre la educación, sobre su movilidad, su forma de vestir y la participación en la vida pública. Creo que ese es el ejemplo más claro que podemos dar acerca de este entronque, porque me pongo a pensar en estas infancias, no actuales. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán ya normalizando en decir, ya no tengo oportunidad ya no puedo pensar en lo que quiero hacer, no sé, en un futuro? Entonces se me hace como muy terrorista esto, y creo que fue como un ejemplo muy claro que se me vino y necesitaba compartirlo. Gracias, Yami. Dale, Eduardo, adelante. Hola, muchas gracias, David. Bueno, yo pensaba esto del entronque patriarcal también un poco, bueno, no sé si todos y todas militan como en el amor, ¿no? Eh, pero lo pensaba también en los vínculos como más, amorosos, ¿no? Eh, Sucede, por ejemplo, que conozco, y también, por supuesto, no podré negar que, no creo que es innegable que en un momento, que todos los que estamos aquí, pasamos por situaciones muy complejas con relaciones, ¿no? Me hace pensar justo en que, bueno, en lo particular, pues trato como un poco también todo lo que uno va leyendo, como también como en consecuencia, digamos, no haciendo, ¿no? Repensando, ¿no? Tratando como de ir reflexionando a partir de lo que uno va construyendo como esto que se llama saber, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, con los vínculos es como bien raro porque pues tienes amigos que ni siquiera han leído, por ejemplo, sobre feminismo, por ejemplo, ¿no? O ni siquiera les hace sentido, ¿no? Y esto que decía Joel, ¿no? Es muy desgastante también pues, como estar como educando, digamos, ¿no? A pues ya personas como más adultas que ni siquiera
pues piensan en que hay violencias hasta en niveles como micros, ¿no? Y está bastante normalizado, ¿no? Y creo que en la cotidianidad algo que me sucede muchísimo es también, pues hablar, digamos, con las mamás, porque además algo bien interesante es que quienes vienen a traer, digamos, a sus niños son siempre las mamás a este espacio, ¿no? Y nunca los papás. Y me tocó un caso bien particular. Había un niño que bebía, por ejemplo, ¿no? En el parque a las 10 de la noche y mi pregunta con el niño fue, porque además me lo contó, fue como, ¿pero qué haces a las 10 de la noche en el parque, no? O sea, algo debe estar pasando, tu mamá trabaja, tu papá está cerca, ¿no? O sea, ¿qué haces? Y me decía, no, van mis amigos a traerme en una moto, por ejemplo, ¿no? Y entonces el niño como, te voy a confiar, te voy a contar todo, te voy a decir quiénes son, a qué hora salimos, dónde los compramos y así. Y mi asunto ético era, "Ja, ¿qué hago con tu confianza, mano, no? O sea, porque si le digo a tus papás, seguramente se te van a ir como muy encima, ¿no? Eh, y entonces, dentro de lo que uno va también como sintiendo, eh, hablé con la mamá, ¿no? Y le dije, oigan, yo necesito hablar con usted, ¿no? Y la mamá como, bueno, también quiero traer al papá, porque además no viven juntos, ¿no? Entonces quiero también traer al papá. Y yo como, sí, señora, pero a ver, primero con usted, porque quiero como medir un poco cómo vive con ella, cuál es la reacción que usted va a tener y cómo se comparte esa información con el esposo, ¿no? Entonces me di cuenta, por ejemplo, ya contándoles, el señor le decía, sí, pero tú tienes la culpa, porque ¿qué haces, dejándolo salir a esa hora, ¿no? Y la señora, pero es que yo no me doy cuenta, ¿no? No me doy cuenta que hora sale. Y pues pienso justamente en que esos niveles, ¿no? Como del entronque patriarcal es que pues sencillamente se siguen depositando también siempre en las mujeres, ¿no? Y los hombres pues con que demos el dinero, o hagamos algo por como sostener la familia, ¿no? Estamos más que completos. Y bueno, pensaba eso justamente en los vínculos como más amorosos, ¿no? Porque, pues o sea, eso es muy complejo, pero bueno, me voy a quedar ahí porque creo que ya. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Jesús. La neta se me hizo un poquito difícil lo del entronque patriarcal, porque se me hace algo como muy específico, vincular algo que yo observe cotidiano. Entonces, lo que voy a agarrar son mi sobrina, justo, retomando un poquito lo del colorismo que hay en México. Pues yo tengo dos bebés, son dos niños. Bueno, digo tengo porque son muy afines a mi casa, pues. Entonces, estas dos niñas, una es morenita y otra es muy blanquita. Entonces, ya se pueden esperar hacia dónde va esto. Entonces, tienen cierto favoritismo a una y a la otra no le hacen caso. Entonces, es como que a una, en un caso con una tía, cuando ve a la otra niña, a la abuelita le dice, ay, qué bonita mi pinche hecha, y así cosas así. Y cuando ve a la otra niña, casi no la chiquea, casi no le hace cariños. Entonces, como que ahí está como un poquito de cómo se ve el valor hacia tu color de piel. Y también un poquillo cuando crezcan, lo que dijo Yami también fue algo como muy fuerte, porque es lo que pienso yo muchas veces son en mis bebés. Estas niñas, digo mis bebés porque en serio sí paso mucho tiempo con ellas. Entonces, es algo que me preocupa, porque ese tipo de sistemas en el que se va a ver a las niñas como mujeres es algo que no necesariamente tenemos que estar como Afganistán. Esto ya sucede aquí. Si se fijan, cuando hay casos de violaciones hacia menores, se refieren como mujeres casi casi, y son muchas veces adolescentes. Entonces, eso es algo que personalmente a mí me preocupa y es como que no vas a vivir tranquilo tu maternidad o paternidad en cualquier caso. Gracias, Jesús. Ibas, Dios, ¿verdad? Sí, Pi. Bueno, lo del entronque patriarcal lo relaciono completamente con lo que venía en la lectura sobre la doble feminización, ¿no? Porque creo que se aborda desde que lo femenino es lo indigno, lo no válido, eh, todo lo negativo, ¿no? Entonces, cuando
viene esto del entronque patriarcal, que es que se refusionan los patriarcados, el ancestral y el occidental. Pienso ahorita justo en la actualidad, ¿no? Lo que está pasando con Erika Kirk, porque es más que claro que esta mujer está más posicionada del lado del hombre blanco que de una mujer que está doble, triplemente y sabe cuántas veces feminizada, ¿no? Como lo puede ser la mujer indígena, que sufre un chorro de pues de explotación de violencia. Entonces, pues justamente como que me hace pensar en que también tendríamos que dirigir la conversación a cómo es que se están configurando las masculinidades, ¿no? De ahora los hombres en la actualidad, porque eh, estos pensamientos de esta mujer vienen de un hombre, ¿no? Está más que claro que vienen de un hombre porque esta mujer ni siquiera se imagina que al quitarnos el voto, ella misma estaría siendo oprimida. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo es que se están configurando las masculinidades desde dónde y para qué, ¿no? Porque se me hace bien interesante cómo es que se llegan a unir y se hace el entronque patriarcal, porque justamente creo que es para no renunciar al poco privilegio que podrías tener siendo tú oprimido como un hombre indígena, ¿no? Porque pues traemos a la conversación a Rita Segato que habla sobre la emasculación, que es que pues el hombre se emascula ante el hombre blanco, europeo, rico, como le quieran llamar, y pues justamente a partir de esto viene y oprime a su esposa, ¿no? Acá en la casa, como es con la que puede, pues vámonos a la casa a llevar todo lo que anduve pasando yo. Entonces sí, pienso mucho en eso. En un ejemplo muy cotidiano podría pensar en justo eso, lo que les dije, y también pues las mujeres que tienen doble jornada, ¿no? Y llamándole doble porque no se le puede llamar más, pero que van y salen a trabajar y regresan aquí a casa a hacer todos los deberes porque la tarea como madre nunca termina, porque se encargan de cuidar, trapear, hacer el aseo y todo y sin remuneración alguna. Y sí. ¿Quién sigue? Eduardo o David, no me acuerdo. Eduardo, tenías la mano levantada, pero no sé si la dejaste hace rato. Ay, no, sí la dejé, lo lamento, una disculpa. Ah, no te preocupes. Va. Oigan, también ahorita quería preguntarles cómo van, algo cansaditos. Después una última pregunta o qué onda. Sí, yo también quería aportar un poquito en que bueno, también otra cosa donde se ve la cuestión del entronque patriarcal es en las violaciones. No porque antes de eso no hubiera, sino porque a partir de eso se empezaron a hacer de una forma sistemática y empezaron a aparecer más en los contextos de guerra o de violencia extrema. Pero las violaciones, a ver, dice Nadia que se tiene que retirar porque mañana toca. Adelante, Nadia. Nos vemos, y pronto nos escuchamos por acá otra vez, ¿va? O nos vemos. Gracias, bonita noche. Esta noche yo leía Más allá del horror, ensayos sobre la construcción social de las víctimas de violencia, que las violaciones empezaron a darse a partir de la guerra de Vietnam, ¿no? Y que fueron utilizadas como mecanismos de violencia por el ejército estadounidense. Y a partir de ahí se empezaron a replicar estas formas, ¿no? O sea, otras personas comenzaron a aprender, no porque antes no hubiera violaciones nuevamente, sino porque a partir de ahí se empezaron a usar como armas de guerra, ¿no? Y de hecho, actualmente las utilizan los cárteles, las utilizan los otros países como, bueno, el ilegítimo, bueno, el ente sionista, ¿no? de Israel en Palestina. Hace unos días, pues ya
se hizo muy viral esa noticia, ¿no? De que algunos soldados habían violado a un palestino y después fueron a la cárcel, pero luego los dejaron salir, o que entrenan perros para violar personas. O sea, esas formas son aprendidas, ¿no? Y de igual forma las desapariciones como un arma de guerra, fueron utilizadas por los franceses en Argelia. Y a partir de ahí se empezaron a utilizar alrededor del mundo, ¿no? Recordemos que estas cuestiones son aprendidas también. Así que, pues como también aquí entra eso, ¿no? O sea, en otras partes, en la guerra se practica, luego vienen y lo ejecutan, ¿no? En territorios aquí en México, ¿no? Entonces, pues sí. Y la otra pregunta, Jos, ¿quieres tú? Tú vale. Sí, yo creo que ya con esta cerraríamos, que justo da como que el espacio para hacer un buen cierre. Y una de las autoras, no me acuerdo muy bien del nombre, aquí lo tengo anotado. María del Rayo nos habla de su definición de lugar, que no es exactamente como un punto geográfico, sino como la forma en la que desde la cotidianidad y desde nuestra historia y nuestra sociedad, pues nos denunciamos, ¿no? Ella entiende el lugar como el lugar desde donde pensamos. Entonces, pues quisiera preguntarles cómo es ese lugar desde donde ustedes están pensando. ¿Qué lugares? Quien guste. Creo que dale Andrés, dale. Bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero exponer brevemente acerca del lugar de enunciación, ¿no? En el que yo me encuentro y relacionarlo un poquito como con la pregunta anterior, ¿no? Sobre el entronque patriarcal, porque, bueno, de alguna forma se vincula muy fuerte. Yo vivo en un contexto rural, vivo en un pueblo prácticamente. Aquí no hay facultades ni de ciencias sociales ni de humanidades. Sí tenemos como unas 12 universidades, pero todas ofrecen carreras con un enfoque mecanicista, técnico, por decirlo así, ¿no? Ingenierías, etcétera. Y diríamos que los pactos de masculinidad, pues acá están súper fuertes. El machismo, de alguna manera, es muy intenso, ¿no? Y el lugar desde donde yo enuncio, de alguna manera, mi praxis, es un contexto sumamente hostil porque precisamente diríamos que hay muchos remanentes de esta feminización a la que la autora del texto que leímos referencia a Karina Ochoa, es una feminista que admiro mucho de la UAM, Unidad Xochimilco, ¿no? Cuando ella plantea la primera forma de dominación como feminización del originario, ¿no? Es decir, esos remanentes que todavía encontramos hoy sobre esa feminización como primera forma de opresión, lo vemos, por ejemplo, cuando los varones tenemos, diríamos, otras formas de relacionarnos, ¿no? Que no somos fuertes físicamente, que no somos rígidos, que somos sensibles o que nos permitimos ser sensibles, ¿no? Pues lo primero los primeros comentarios que la gente o que los otros varones hacen es que pues, no somos hombres, y bueno, rápidamente hace unos días fui a ayudar a sembrar con arado a unos familiares y como ellos saben que yo me dedico más a leer, a hacer talleres de lectura y demás, pues anduvieron ahí pues haciendo comentarios que me iban a enseñar a ser hombre, que me relacionara más con ellos y que el medio año me iban a tener un hombre hecho y derecho. Entonces, cuando yo escuchaba todo el tiempo estos comentarios, me hacía mucho sentido precisamente esta tesis de la doctora Karina Ochoa, donde ella explica que el europeo domina al varón originario cuando lo empieza a comparar con la mujer. Es decir, decía que el indio era ingenuo, el indio era inocente, el indio requería tutela porque era como la mujer. ¿Sí me explico? Esa es la primera forma de dominación. Después vendrá la encomienda, que ya es otra forma de dominación, ya servidumbre, ¿no? Pero la primera forma es en el momento en donde al originario se le equipara con la mujer, porque el europeo, pues trae toda este patriarcado de alta intensidad, pues en este caso del griego, ¿no?
los griegos es de la cultura más machista que puede existir. Aristóteles por ahí en su Política dice que el viviente que por naturaleza habita la polis es antropos, es humano, tiene alma, pero el viviente que por naturaleza y no por casualidad no habita la polis es hoi polloi, es un bárbaro. Y el bárbaro es el que está en la zona del no ser. Y en la zona del no ser, decía yo hace un momento, estaba la mujer no tiene psique, el niño es en potencia hasta mitad de camino, pero las plantas sí tienen psique, ¿no? Entonces, estos remanentes de esa forma de feminización, los vemos hoy en día con comentarios como eres bien niña, ¿sí me explico? Que entre varones en conversaciones cotidianas escuchamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y es parte de esos pactos de masculinidad en donde pudiera ser que un varón no está muy de acuerdo con ese tipo de expresiones, pero para no desencajar en el grupo, pues se termina guardando silencio, ¿no? Entonces, el lugar desde donde yo enuncio mi práctica, mi discurso, es un lugar a veces muy hostil, porque pues acá el patriarcado está muy, muy intenso. Yo estoy participando en un círculo de sanación de masculinidades y somos 4 personas, 4, porque la gran mayoría de varones se resisten, creen que eso es para débiles, creen que eso es para hombres que no son hombres completos, que no saben cómo gestionar sus emociones. ¿Sí me explico? Entonces, creo que el lugar desde donde yo enuncio el discurso, pues es un lugar periférico, es la periferia prácticamente, y una periferia muy hostil, sumamente hostil, ¿no? Por ese entronque patriarcal, en donde hay ese pacto de masculinidades y que defienden, por supuesto, que lo hegemónico, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Andrés. ¿A quién le quieres pasar la palabra? Alguna compañera, pero la compañera Mariana ya participó, ¿no? Bueno, No, si ahora. ella gusta. Gracias. Sí, creo que yo desde el lugar, desde el que entiendo el cuerpo y todos esos conceptos de los que estamos hablando, pues creo que sí está muy influido por haber crecido pues en una sociedad donde, justo como mencionaba antes, la violencia ha sido muy normalizada y además, como hablábamos también, pues estos roles de género están, pues de alguna manera hasta se exigen, ¿no? Entonces creo que sí, como empezar a cuestionar este lugar, me ayuda a tener como una visión más crítica, pero también algo que estaba reflexionando mientras leía fue que si bien yo puedo como detectar o entender ciertas, a lo mejor como desventajas o vulnerabilidades en mi contexto, no significa que ya pueda entender como lo que viven, la vulnerabilidad que viven todas las mujeres, ¿no? Específicamente mujeres de pueblos originarios. Entonces, creo que justo como hablaba la autora de que su reto más significativo fue el que ya tenía como todo este bagaje de lo que era el feminismo desde la academia, desde un contexto más, pues incluso, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero, ajá, que viene como ya de a lo mejor hasta de un feminismo un poco eurocéntrico y darles la oportunidad a las mujeres de que ellas mismas explicaran su experiencia em, sin tener incluso que preguntarles, ¿no? Como que simplemente abrir el espacio y que ellas pudieran como hablar de esto, me hizo reflexionar un montón y creo que se me hizo muy valioso esa parte. Ok, vas Jos. Sí, esto que hizo Mariana se me hace bien interesante porque pues justo la autora del texto nos habla sobre el escuchar decir y el hacer decir, que creo que es como algo que tenemos que tener bien presente al momento, pues en cualquier momento, ahora sí que, que siempre, el escuchar decir como una forma de no extraer conocimiento o cualquier cosa
una persona o de un grupo vulnerable o pues sí, de cualquier persona en sí. Y también lo que decía Mariana sobre como el cuestionarnos, ¿no? Desde qué lugar estamos pensando, porque muchas veces sí, en la academia aprendemos un chorro de cosas, que inclusive nos pueden hacer, eh, pues sí, de alguna forma discriminar otros conocimientos, otras formas de ver el mundo, y de pensarlo, etcétera. Y pues invitarnos a ser amables con las experiencias de las demás personas y también a aprender siempre de todo lo que podamos escuchar. Y creo que el lugar desde donde estoy pensando yo, podría decir que, que sería, ay, no sé, es una pregunta difícil y yo la hice y ni tengo la respuesta. Pero podría decir que, que es desde mi condición de mujer y condición de saber que, que yo también puedo mm, llegar a violentar a otras personas, ¿no? Desde mi misma condición de mujer. Y sí, le paso la bolita. ¿Nadie quiere participar o la paso? Dale, Yami. No, me equivoqué, perdón. Es que es una pregunta muy No, pues ahora difícil. yo te digo. No, Te elijo a ti. ay, es que es una pregunta muy difícil. Me encantó escucharlos porque era como, ¿qué ideas les robo? No sé, yo siento que el lugar donde pienso es como un espacio invisible entre lo que soy y lo que intento ser día con día. Creo que eso sería como mi definición y lo que venía como pensando desde que hicieron la pregunta, porque siento que existe como una frontera donde mi pasado conversa con lo que intento ser y donde por un instante me doy cuenta de que pues estoy aquí. Entonces creo que el lugar de donde pienso es como muy contradictorio, como que chocan mis ideas. Obviamente pues estamos en esta edad, bueno, algunos que estamos en esta edad en la que estamos como, bueno, nunca es tarde, estamos como en este punto de nuestra vida en el que nos cuestionamos un montón de cosas, ¿no? Pero siento que más en este punto de mi vida estoy entre este cuestionamiento de qué soy, qué quiero ser, qué elijo, qué quiero no demostrar, no quiero demostrar, al contrario, qué quiero compartir con los demás, qué semillita puedo dejar ante los demás. Entonces, siento que con todo esto, pues el lugar desde donde pienso es en este espacio entre lo que quiero transformar de mí y lo que quiero llegar a ser. Algo así. Ay, está muy difícil esa pregunta. Muchas gracias, Yami. Adelante, amigo Eduardo. Muchas gracias. Oigan, bueno, yo traía también una pregunta a este espacio y luego digo también desde dónde me enuncio. Y bueno, creo que la voy a vincular, porque mi pregunta era como si el Estado, si comprendemos, bueno, de acuerdo a la lectura, que el Estado-Nación es una estructura como heredada, ¿no? De la modernidad colonial, escuchando lo que ustedes dicen, desde dónde se enuncian, ¿no? Desde la condición de ser mujer, el no entrar como en como esta masculinidad, ¿no? Como tradicional, ¿no? Como todo esto que han comentado, en justo también como en estas fronteras, ¿no? Desde dónde lo hago, qué hago, cómo soy, dónde no quiero estar, ¿no? Mi pregunta, como muy particular también, y esto lo pensaba por muchas cosas, porque yo me enuncio desde los no lugares, ¿no? Las personas, LGBT específicamente, ¿no? En una comunidad rural, también yo vivo en una comunidad rural, eh, pues muchas veces no pertenecemos, ¿no? Y no porque queremos, como la validación de la pertenencia, ¿no? Simplemente no estamos en los lugares, no estamos en los lugares por muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es también, pues, el homicidio, ¿no? También pareciera ser que no y que mucho orgullo y mucho pride y demás, pero sigue habiendo muchísimo homicidio. Deberíamos de tener un nombre a esto, ¿no?
en las comunidades sobre todo, ¿no? Y esto se los cuento porque hemos vivido la experiencia también acompañando a personas LGBT, ¿no? Y en las comunidades rurales es muy feo las formas en cómo la violencia atraviesa el cuerpo, literal, lo atraviesa el cuerpo, literal. Entonces, la lucha, y también creo que parto del no lugar de del luchar, ¿no? Quiero como también un poco salir de ¿cómo le llaman a esto cuando no es lo contrario de hegemonía? No, no es lo contrario quizá. Pero también quiero decir como dejar de romantizar también como mucho la resistencia, ¿no? La lucha, ¿no? Porque es muy cansado, ¿no? Honestamente es muy cansado. Hay veces en que mi pregunta siempre es como, ¿qué tan estratégico es buscar, digamos, el reconocimiento político, no como la política esa cochina, ¿no? Dentro de la lucha, ¿no? Sino, si es estratégico, ¿cómo debería enfocarse, ¿no? También ese reconocimiento. ¿Será que debería ser exclusivamente en la construcción de las autonomías del cuerpo, territorio, de de todo eso que hemos hablado? ¿O está fuera de la estructura estatal, ¿no? O sea, cómo hacerle, ¿no? Si ya reconocimos que esto es heredado, ¿no? Que es colonial, que es modernidad, que yo me pregunto también en qué momento llegó la modernidad, ¿no? Sobre todo a mi pueblo, ¿cuándo llegó la modernidad, ¿no? Este, me pregunto eso, ¿no? Y entonces, si no es la modernidad, no como esto que entendemos tan tan corto, ¿no? Bueno, sino que creo que también hubiera estado bueno como empezar como a construir aproximaciones desde este momento, ¿no? Como qué entendemos por modernidad. Eh, y, y bueno, creo que mi pregunta es esa, o sea, yo me anuncio desde los no lugares, o sea, no sé si me gusta estar en los no lugares. Creo que sí tengo algunos sí lugares, ¿no? Y creo que los he ido construyendo también a partir de mis formas de repensar también mi masculinidad, ¿no? Mi forma de acompañarme, de cuidarme, ¿no? En una comunidad, pues es muy complejo tener red de apoyo, ¿no? Una comunidad rural, red de apoyo, ¿no? Por todo lo que comentaba Andrés, ¿no? Este, o sea, tener que cuidar, por ejemplo, con los niños, decir, por ejemplo, no estoy enamorado de alguien específicamente, ¿no? O ese tipo de cosas, porque hay mucha reproducción de masculinidades ahí. Y bueno, eso. Entonces, creo que mi enunciación es desde los no lugares, ¿no? Y no sé si eso también me lleva a pensar en que sigo viviendo en el entronque patriarcal, ¿no? O dónde estoy también situado, porque es como bien interesante. La verdad es que me gustó mucho, me explotaron la cabeza, o sea, de verdad siempre me llevo, por eso decía que necesitaba este espacio. Por favor, que no se tarde 2 meses en en regresar. Gracias. Muchas gracias, Sara. Sí, es que luego nos tardamos en organizar los siguientes círculos, justo, ¿no? Como no queremos caer en esta lógica de que ya tiene que ser el siguiente y tenemos que organizarnos y todo, entonces como que queremos darle tiempo, ¿no? Y decir, bueno, pues ya, si alguien más lo propone, si no, pues de todos modos nosotros lo vamos a proponer en algún momento, entonces no hay prisa. Pero sí, sí, justo. Y qué buena pregunta, yo creo que nos la vamos a llevar muchos, ¿no? Para pensarla, porque la complejidad que tiene. Yo creo que, bueno, personalmente esto, sí soy creyente de que caminante no hay camino, ¿no? O sea, ese camino al andar en ese sentido. Me gusta mucho eso que mencionas de no romantizar la resistencia, y en efecto, este, yo creo que es algo que incluso los zapatistas te van a decir, ¿no? El ZLN, como se ha pronunciado, ¿no? No es de que, nosotros hicimos esto, entonces ustedes háganlo, ¿no? Y te voy a decir el cómo y te voy a dar tu metodología para que tú lo logres también, ¿no? Sino que, carnal, nosotros estamos pensando desde aquí y estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, estamos haciendo nuestras cosas, ustedes háganlo o piensen, primero piensen ustedes desde sus lugares, ¿no? Y creo que por eso es la importancia de este círculo de lectura, ¿no? Ver dónde estamos parados, dónde estamos paradas, para comenzar a construir nuestras formas de resistencia, ¿no? Incluso entre nosotros, aquí en este círculo, ¿no? Tú, Eduardo, que estás en Chiapas, ¿no? Andrés, que está en el Estado de México, nosotros que somos estudiantes y que estamos en Guadalajara, va a ser bien distinto, o sea, va a ser bien distinto.
y no por eso unas formas van a ser más válidas que otras, sino que hay que reconocer la diversidad de formas, abrazarnos y compartir en estos espacios. ¿Sabes qué? Mira, a mí me ha funcionado esto y esto y esto. No manches, eso podríamos aplicarlo o cambiarlo un poco y aplicarlo a nuestro lugar, ¿no? O sea, creo que es un poco desde donde lo voy pensando también, ¿no? Porque al final, incluso las formas de resistencia terminan siendo, bueno, no dejamos de ser humanos, ¿no? Va a haber muchas contradicciones, va a haber muchas broncas, incluso en el hacer comunidad, ¿no? También es algo que no se debe de romantizar. Pero yo algo de lo que parto es que, bueno, tenemos que hacer esto desde el respeto, desde el amor y, bueno, o sea, ese es un espacio en el que vamos a respetar esta diversidad de posturas, pero siempre y cuando, pues, si tú quieres estar aquí, o si yo quiero seguir estando aquí, pues también soy libre de separarme, de hacer lo que quiera, ¿no? Y así, ¿no? No buscar como que forzarlo tanto para que, tenemos que estar unidos y tenemos que estar pensando de la misma forma y todos avanzar juntos, así como que no, porque no va a servir, ¿no? Va a tronar. Y podemos justo caer en estas miradas de, es que la lucha tiene que ser así y como que tratar de unificar todo, las formas de resistencia y, bueno, pues violentar otras formas, ¿no? De resistir. Pero qué buena, no sé, eso es lo que yo opino. Muchas gracias, David. Sí, yo pienso que justo los contextos importan, ¿no? Es algo como lo que hablamos siempre con las infancias, que los contextos importan. Y es bien complejo, pero sin duda creo que la pluralidad de vivencias también le da como sentido a otras cosas, ¿no? Y bueno, si estamos en el rol de seguir pasando la palabra, le paso la palabra también a Joel, ¿no? A ver, Joel, échate ahí el comentario, por favor. A mí se me va el internet muy convenientemente. No, no te creas. Uy, es que la pregunta está... preguntarme esos lugares y no lugares que tú me... No solo donde me enuncio, sino que de los que estoy cansado, ¿no? Y empezó mucho la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad de la ciudad, no solo de ganarse la vida en la ciudad, sino de las posibilidades de que haya una resistencia que le apunte a formar espacios concretos en común, ¿no? Como lo puede hacer como ya lo está haciendo, ¿no? Y eso mencionarlo de paso que me ha causado mucha alegría este encuentro, ¿no? Y porque de verdad es como respirar, ¿no? Es como respirar, escuchar a gente de otras comunidades, de otras situaciones. Eso es algo muy, muy bonito. Y como mencionaban, la contradicción, ¿no? Es habitar una contradicción, ¿no? Porque no solo lo que deseamos, ¿no? Es todo lo que nos atraviesa, ¿no? Que es cansado trabajar, que es cansado el transporte público, que el agua en Guadalajara es una mierda, que el contexto político, social que estamos atravesando ahora, ¿no? Que se está configurando, es un agotamiento grande. Entonces, a veces siento que es una fluctuación desde dónde me enuncio, a veces, y desde qué lugar estamos pensando, pero creo que lo bonito es cuando pensamos juntos qué sucede, ¿no? Y cuando pensamos más allá de este proyecto colonial y patriarcal que estamos hablando, cuando pensamos juntos, y cuando creamos juntos, esas pequeñas resistencias o pequeñas que se salen de lo esperado, ¿no? Esperado por el proyecto colonial, o el proyecto, como le queramos llamar, el proyecto patriarcal. ¿Qué sucede ahí, no? Creo que esos lugares de enunciación que son contradictorios, porque uno replica, como mencionaba, replicas violencia, replicas afectos, aún sin quererlo, que no te gustaría, ¿no? A mí no me gustaría sentir varias cosas que me atraviesan, ¿no? Pero pensarlas y pensarlas en común creo que ayuda a ir creando prácticas y ideas
que pueden ayudar a tejer resistencias, a vincular. Mira, hasta de otros lugares, ¿no? Del Estado de México, de Chiapas, eso es maravilloso. Y en estas pequeñas cosas son como una apuesta, ¿no? Creo que me anuncio desde esta apuesta, ¿no? Desde esta apuesta. Y creo que es una apuesta que no vamos a ser puros, vamos a estar en la contradicción. Pero creo que es necesaria, ¿no? Yo digo, sí, la resistencia no es perfecta, no hay que romantizar la comunidad porque es dificilísimo, es cansado, sale el otro y sale tú mismo lo que no te gusta, pero es que si no le apostamos a eso, pues no hay aire, ¿no? No hay aire para respirar pues, hay la dignidad y sí, me gustó mucho lo de los no lugares, ¿no? Y la apunto la cabeza y el sentipensar, ¿no? La cabeza. Voy a decir otra cosa, pero ya se me fue. Y pues no sé si alguien quiera participar. ¿Alguien No más lo que sé. guste participar para irle dando cierre a la llamadita? Ujú. Denle, anímense. O nadie. Ujú. Pues, si no, no pasa nada. Muchas gracias, por conectarse. Poco a poco ahí se van sumando. Hay gente que, pues, claro, sale que hacer y tienen que salirse. Hubo quienes no pudieron sumarse al encuentro, pero parece que lo van a estar chutando después. Qué gusto conocerles. Qué gusto volver a ver a los demás, a los demás. Y pues nada, o sea, muchas gracias por compartir sus experiencias, sus vivencias, lo que piensan, lo que sienten. Creo que me voy con mucho que digerir, pues sí, de información. Y pues nada, también espero que este espacio haya sido igual de nutritivo para las demás personas como lo ha sido para mí, ¿verdad? Y bueno, pues estos espacios los estamos haciendo ahí cada que sea la oportunidad. Este es el sexto espacio que hacemos de círculos de lectura. El tema de este ciclo, porque es el segundo ciclo de lectura, fue justo feminismos comunitarios. Por eso la lectura de hoy. Y no porque todos tengamos una madre y una padre y empiecen a mencionar toda la descendencia, ¿no? Sino porque, como dice Rita Segato, justo, ¿no? Parafraseándola, es porque el feminismo no solo busca la liberación de la mujer, sino la liberación de la humanidad. Y yo creo que es pues sí, ¿no? Es algo que ya tenemos que empezar también a abordar en espacios y que gente de todas las geografías, pues empiecen a entrar en esas pláticas porque algo nos llevamos, ¿no? Para nuestra vida. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Oh, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, verdaderamente. Nos esperamos ver en el siguiente círculo, entonces. Nos vemos. Gracias. Gracias, Bye. Muchas gracias. Un Descansen. gusto. Que Un pasen gusto a bonita noche. todas y a todos. Bye bye. Igual, bonita noche, que descansen. Cualquier cosa, ahí estamos en el grupo. ¿Quieres ir dejando de grabar?